material que se presentará a continuación es solo con fines de entretenimiento. Se recomienda la discreción. Sobre aviso no hay engaño. ¡Arigatou gozaimasu! Ítem SCP-1470. Clasificación del objeto. Neutralizado, previamente seguro. Procedimientos especiales de contención. Los restos de SCP-1470 han sido puestos a descansar en un pequeño estuche de plástico en la sección del podio de su terrario, véase debajo. El terrario debe permanecer observado, abastecido de arañas salticidas y con las crías de SCP-1470. A la espera del final del periodo de cuarentena, dichas crías deberán ser introducidas en el medio salvaje si no se detecta comportamiento anómalo. Todo el personal ha sido removido de la cuarentena, tras la exposición a SCP-1470 sin efectos dañinos. Procedimientos previos de contención, finalizados el 7 de mayo de 2008. SCP-1470 está alojado en un terrario insonorizado que mide 0,75 metros por 2 metros, con 0,60 metros de alto. El terrario incluye una pequeña fuente de agua fresca corriendo, así como flora común al estado australiano de Queensland. El rincón noreste del terrario ha sido modificado para permitir la comunicación con SCP-1470, y dicha ubicación es designada como el podio. SCP-1470 aprecia el contacto social regular y tiene programadas entrevistas 3 veces al día, dejando lugar a un horario regular de sueño nocturno. Si el personal deseara conducir una entrevista no programada con SCP-1470 por la razón que fuera, podrá hacerlo al ingresar a la cámara y vocalizar su intención de hablar con SCP-1470, quien entrará al podio o responderá si le fuera posible. No es necesario hablar verbalmente al comunicarse con SCP-1470, pero la vocalización de las palabras ayuda a transmitir el significado más claramente que el pensar en conceptos abstractos, y permite una transcripción más fácil de la comunicación. SCP-1470 no es capaz de entender el espectro completo del pensamiento humano, por lo que se recomienda enormemente que los investigadores se apeguen a conceptos básicos y declaraciones breves. El terrario de SCP-1470 debe estar abastecido con una población monitorizada de arañas salticidas comunes, arañas que construyan telarañas y sus propios insectos de presa, que sirvan de alimento para SCP-1470. La mejor manera de distinguir a SCP-1470 de otras arañas salticidas dentro del terrario es solicitarle que agite sus patas. El personal que trabaje con SCP-1470 debe reportarse para exámenes psicológicos con una frecuencia semanal, por un periodo no menor a 1 año tras la exposición. Descripción: SCP-1470 fue una araña saltadora macho con flecos, Portia fimbriata, recuperada de Queensland, Australia. Su cuerpo mide 6,3 milímetros. Durante su vida SCP-1470 fue un ejemplar inteligente y capaz de comunicarse telepáticamente con otros seres inteligentes, a un alcance de aproximadamente 9 metros, aunque SCP-1470 no era notablemente diferente de otros miembros de su especie en su conducta o fisiología. Ya se ha observado que la población de P. fimbriata de Queensland es más inteligente que otras arañas en su habilidad para resolver problemas y emplear tácticas de caza únicas para capturar a sus presas, que primordialmente consisten en otras arañas, tanto las variedades Keilantella como otros miembros de la familia Salticidae a la cual pertenecen. Aparte de su habilidad para comunicarse con el personal de investigación, SCP-1470 no ha exhibido conductas que se desvíen de las típicas de la variante de Queensland de las P. fimbriata. Sin embargo, debido a su habilidad anómala para comunicarse, no se recomienda que se saque ninguna conclusión sobre la especie basándose en las experiencias de SCP-1470. Comunicación. El método de transmisión telepática de SCP-1470 parece asignar términos bajo una base de mejor ajuste con respecto a las mentes que reciben sus comunicaciones. Cuando SCP-1470 se refiere a partes de su propio cuerpo que no se corresponden directamente a la anatomía humana, los términos son ajustados en base al contenido.
Por ejemplo, mientras ojo es una traducción directa, las referencias al palpo de SCP-1470 fueron percibidas como brazo por los investigadores. Refiérase a la siguiente declaración recibida tras un intento fallido de presentar a SCP-1470 a una pareja. Fui a la maldita ramera sacudiendo mis brazos alrededor para hacerle saber de qué se trataba, pero ella no estaba teniendo nada de eso. Ella me chasqueó sus labios y me dio un buen tamborileo con sus brazos y piernas, y sé que fue debido a esa horrible tira roja que me pediste que me ponga en mi culo, que realmente hace a alguien destacarse de maneras que se supone que no debería, ¿sabes? Aquellos salvajes quizás no lo noten mucho, pero no puedes engañar a una dama en sí misma. Así que, de todos modos, tuve que amarrar un elástico y dar un salto hacia él, antes de zarpar de regreso a mi tienda de campaña para sanar mi orgullo. Como es típico de las declaraciones hechas por SCP-1470, fue recibida de una manera que casi podría ser dicha por otro humano, y también fue común percibir dichas afirmaciones en un dialecto fuertemente regional. Nótese, sin embargo, que ramera es usado como término peyorativo, y no implica prostitución, un concepto ajeno a las P. fimbriati. Con labios se refiere a los quelíceos, donde los colmillos de las arañas están alojados. Con brazos se refiere a los palpos bordeando la boca, que son más grandes en los machos y se usan para propósitos de exhibición. En este caso fueron usados para hacer que la hembra se percate de la presencia de SCP-1470 y de su falta de intenciones de dañarla. Con culo se refiere al abdomen y a la tira roja que fue pintada allí en una ocasión para distinguir a SCP-1470 de otras arañas. Amarrar un elástico se refiere a establecer una línea de seda de seguridad antes de pegar un salto fuera de la superficie donde ambas arañas estaban ubicadas, y zarpar es una descripción acerca de dejarse llevar a través del hilo de seda suelto mientras se está en el aire. Asimismo, tienda de campaña se refiere a la telaraña de SCP-1470, una estructura usada estrictamente como refugio. La tira roja fue luego removida de SCP-1470, y una hembra menos madura fue introducida al terrario. El siguiente fragmento fue tomado de la entrevista posterior. SCP-1470. Hey, no tan fuerte, amiga, vas a despertar a la muchacha. Doctora Westington. Tu interacción con ella pareció ser mejor. ¿Cómo está? SCP-1470. Ella estaba bastante asustada cuando fue arrojada aquí por esos depredadores grandes. Al menos creo que lo estaba, ella no me puede hablar como hablamos nosotros. Ninguno de ellos pudo jamás. Pero ella me demuestra, a su manera, que le importó, me volvió a invitar a su lugar y nos vamos a quedar allí hasta que ella esté lista. Doctora Westington. ¿Lista para qué? SCP-1470. Ya sabes. No puedo ser un caballero si hablamos sobre ello tan abiertamente, ¿sabes? No de la manera que ustedes hablan. Como sea, supongo que debería darte las gracias. No es lo que quería, pero funcionará. Doctora Westington. Me dijiste que querías una compañera. SCP-1470. Te dije que quería una esposa. Una compañera es una amiga, nosotros somos compañeros, ¿verdad? Tú eres divertida para hablar, pero yo quería a alguien a quien pudiera mirar a los ojos mientras le hablara. Doctora Westington. Nunca hemos encontrado a nadie más que hablara como tú lo haces. SCP-1470. Bueno, eso es lo que nos separa de los salvajes, ¿verdad? Doctora Westington. ¿Te refieres a las especies que son tus presas? SCP-1470. Correcto, correcto. Tú eres diferente de ellos, porque tú puedes hablar como yo. Nunca me comería a algo que pudiera hablar. Ella no puede hablar, pero me doy cuenta que es como yo. Ella solo necesita crecer un poco. Eso pasará muy pronto. Además, ella probablemente agarrará más salvajes que yo. Tendremos buenos hijos, si esa gran ramera vieja mantiene su distancia. Doctora Westington. La removimos del área. SCP-1470. Espero que no la hayas lastimado. Nótese que la cohabitación en la misma telaraña de un macho y una hembra sexualmente inmadura es común en las P. fimbriata.
La madurez de la hembra fue alcanzada dentro de las siguientes 2 semanas y SCP-1470 se retiró de la telaraña tras la cópula. Tal como es normal en la especie, la hembra no devoró o mató a SCP-1470. Fragmentos de la entrevista final. Nota de la doctora Westington. SCP-1470 vivió por un total de 3 meses en la custodia de la Fundación, antes de perecer por causas naturales. Él no había alcanzado la madurez completamente al momento de la contención, por lo que se estima que su tiempo de vida total fue de aproximadamente 4 meses. Hola amigos y amigas, acaban de ver otro video del Caballero de Plata. Por favor suscríbete y si te gustó, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima. ¡Miau!